Nunca imaginé que mi vida cambiaría en aquella mañana helada de invierno mientras rebuscaba entre los contenedores detrás del bar-restaurante de don Aurelio, con los dedos entumecidos por el frío y el estómago vacío. Carmen Ruiz Navarro, dijo una voz tranquila detrás de mí. Me di la vuelta despacio, todavía con una bolsa de lasaña sobrante entre las manos, y me encontré frente a frente con un hombre elegante vestido con un traje impecable que sostenía un maletín negro. Tengo noticias que cambiarán su vida. Ha heredado usted 50 millones de euros, dijo. Pero antes de continuar, asegúrese de suscribirse al canal y deje un comentario abajo contándonos desde dónde está viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tengo 64 años y durante los últimos 6 meses había sobrevivido gracias a la comida desechada de los contenedores de restaurantes y bares. Esta no era la vida que había imaginado cuando me casé con Ricardo hace 30 años. Él era arquitecto. Teníamos una vida cómoda. Nuestra hija Marta creció con todo lo que pudiera necesitar. Pero cuando Ricardo murió de un infarto hace un año, descubrí que estábamos enterrados en deudas. Había hipotecado nuestra casa, perdido dinero en inversiones arriesgadas, y me lo había ocultado todo. En pocos meses lo perdí todo. Mi hija Marta, ahora casada con un ejecutivo bancario, se negó a ayudarme. Tú y papá siempre fuisteis irresponsables con el dinero, me dijo la última vez que hablamos, como si la deuda también fuera culpa mía. Javier y yo no vamos a tirar nuestro dinero por la borda. Búscate un trabajo. Pero, ¿quién contrata a una mujer de 64 años sin título universitario? Había trabajado como secretaria antes de casarme. Después de eso, me dediqué a la familia. Mis años de experiencia como ama de casa no contaban para nada en un currículum. Intenté conseguir trabajo como dependienta, limpiadora, recepcionista, pero nada. Nadie quería a una mujer de mi edad. Cuando el banco ejecutó la hipoteca de la casa, fui a un centro de acogida. Después de 2 semanas, cuando se agotaron mis escasos ahorros, empecé a dormir en bancos de parques. Fue entonces cuando me volví invisible. La gente pasaba junto a mí en la calle como si fuera una farola, solo un obstáculo que sortear. Aprendí las reglas no escritas de la calle, qué contenedores todavía tenían buena comida, qué parques eran seguros para dormir, cómo asearme en baños públicos sin llamar la atención. Aquella mañana comenzó como tantas otras. Me desperté tiritando de frío bajo mis cajas de cartón. Empaqué mis pocas pertenencias en la mochila gastada que llevaba a todas partes y caminé 3 manzanas hasta el bar-restaurante de don Aurelio. Abría a las 7 de la mañana para los desayunos y a las 9 tiraba el pan del día anterior. Siempre había algo bueno allí. Justo estaba agarrando una bolsa de bollos todavía sellada cuando escuché pasos detrás de mí, los pasos firmes de zapatos caros. Me di la vuelta, preparada para que me echaran o me insultaran, como había sucedido tantas veces antes. Pero el hombre que estaba allí, con un traje gris oscuro y corbata roja, solo me miraba con una expresión neutral. ¿Carmen Ruiz Navarro? Mi corazón se aceleró. Nadie me había llamado por mi nombre en meses. En la calle era simplemente señora en un buen día, o indigente en uno malo. ¿Quién pregunta? Dije, me llamo Jaime Romero. Soy abogado de Romero y Asociados. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. El papel era grueso, lujoso. He estado buscándola durante semanas, dijo. ¿Cómo me encontró? Contratamos investigadores. Finalmente, un empleado de este restaurante mencionó que una mujer venía aquí regularmente por las mañanas. Apreté la bolsa de pan con más fuerza contra mi pecho. ¿Qué quiere de mí? No tengo dinero si esto es una factura. Al contrario, señora Ruiz. Estoy aquí para informarle que su hermano, Francisco Ruiz Navarro, falleció hace un mes en Marbella. Paco. No habíamos hablado en casi 20 años. No desde aquella terrible pelea en el funeral de nuestros padres. Se mudó a otra ciudad y nunca más tuvimos contacto. Ni siquiera sabía que había muerto, murmuré, sin saber qué sentir. Habíamos sido tan unidos de niños,
pero la vida nos había separado. Su hermano dejó un testamento, continuó el abogado. Usted es la única heredera de todos sus bienes. El valor total del patrimonio, después de impuestos y honorarios, es de aproximadamente 50 millones de euros. La bolsa de pan se me resbaló de las manos y cayó al suelo. 50 millones de euros. Más dinero del que jamás había imaginado. ¿Es esto algún tipo de broma cruel? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. No, señora, dijo. Su hermano hizo una fortuna en el sector inmobiliario en la Costa del Sol. Nunca se casó ni tuvo hijos. Le dejó todo a usted. Miré mi ropa sucia, mis manos ásperas por el trabajo duro y el frío. Miré al abogado impecablemente vestido frente a mí, que no mostraba ningún signo de desprecio por hablar con una mujer sin hogar. Hay una condición, continuó. Su hermano dejó una carta que debe leer en persona en su casa de Marbella. Tenemos billetes reservados para esta tarde si puede acompañarme. En ese momento pensé en mi hija Marta, quien me había negado ayuda cuando más la necesitaba. Pensé en los meses durmiendo en la calle, las humillaciones diarias, el abandono, y algo dentro de mí se endureció. ¿Puedo ir así?, pregunté, señalando mi ropa sucia. Hemos dispuesto una habitación de hotel para que pueda prepararse adecuadamente. El vuelo sale a las 7 de la tarde. Mientras caminábamos hacia el coche que esperaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si realmente había heredado todo ese dinero, había algo que necesitaba hacer primero. La vida me había dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciar la oportunidad de ajustar algunas cuentas. Mientras el lujoso coche se deslizaba por las calles de Madrid, observé el mundo desde una nueva perspectiva. Ayer era invisible, hoy era heredera de una fortuna. Las mismas personas que me ignoraban cuando pedía limosna, ahora me abrirían las puertas. El conductor me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad mal disimulada. Todavía parecía una mendiga, pero me trataban como a la realeza. El abogado Jaime Romero se mantuvo respetuoso todo el tiempo, explicándome detalles sobre la herencia mientras yo lo absorbía todo en silencio. Mi hermano Paco había construido un imperio inmobiliario en la Costa del Sol, apartamentos de lujo, hoteles boutique, propiedades comerciales, todo generando millones anualmente. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente cuando nos detuvimos frente a un elegante hotel. Paco y yo no hemos hablado en décadas. Su hermano mantuvo un archivo detallado sobre usted, respondió Jaime. Sabía de su matrimonio, del nacimiento de su hija, de la muerte de su esposo. Siguió su vida desde la distancia. ¿Sabía que estaba en la calle? La pregunta salió como un susurro. Solo se enteró en las últimas semanas de su vida. Fue entonces cuando cambió el testamento y me instruyó para encontrarla inmediatamente después de su muerte. En la habitación del hotel, me quedé frente al espejo del baño durante largos minutos. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, cabello gris enmarañado, un rostro envejecido por el sol y las preocupaciones, y los ojos apagados de alguien que había perdido la esperanza. Me quité la ropa sucia y entré en la ducha, dejando que el agua caliente, un lujo que no había sentido en meses, lavara la mugre, y, con ella, parte de mi pasado reciente. El hotel había proporcionado ropa para mí, básica pero limpia, y de mi talla. Mientras me vestía, pensé en Marta, mi única hija, a quien había criado con tanto amor, me había dado la espalda en el momento más difícil de mi vida. No puedo poner en peligro el futuro de mi familia por tus errores, me había dicho, negándome un lugar en su espaciosa casa. Su marido Javier estaba a su lado, con los brazos cruzados como un guardia de seguridad. Hay centros de acogida para personas en tu situación. La semana después de mi desahucio, pasé por su casa y vi a Marta y Javier subirse a su nuevo BMW, riendo por algo. Marta llevaba un bolso que sabía que costaba miles de euros. Escondida detrás de un árbol, los observé mientras se iban a pasar otro día cómodo, sin preocupaciones. Esa noche dormí en un banco del Retiro, acurrucada contra el frío.
La vida en la calle me enseñó muchas lecciones, pero la más dolorosa fue descubrir quién realmente se preocupaba. No eran los amigos de las elegantes cenas que Ricardo y yo solíamos organizar. No era mi propia hija. Eran personas como doña Lola López, una mujer que también vivía en las calles y compartió su manta conmigo en una noche particularmente fría. Era don Aurelio, quien a veces olvidaba un bocadillo envuelto encima del contenedor donde yo podía agarrarlo fácilmente. Mientras el abogado y yo cenábamos en el restaurante del hotel, ideé mi plan. Señor Romero, necesitaré ropa mejor para mañana, dije, saboreando la comida más decente que había tenido en meses. Y me gustaría posponer nuestro viaje un día si es posible. Por supuesto. ¿Puedo preguntar el motivo? Tengo algunos asuntos pendientes aquí, respondí simplemente. A la mañana siguiente, con ropa nueva y el cabello peinado por una estilista del hotel, parecía una persona diferente. El conductor me llevó a una dirección que había memorizado, aunque nunca había estado allí, la oficina donde Javier Mendoza, el marido de Marta, trabajaba como director financiero. Entré en el imponente edificio con renovada confianza. En la recepción anuncié: Carmen Ruiz para ver a Javier Mendoza. Dígale que soy su suegra. La recepcionista me miró con sorpresa. Claramente Javier nunca había mencionado una suegra, pero hizo la llamada. Minutos después, Javier apareció en el vestíbulo. Su rostro era una máscara de shock cuando me reconoció. Carmen, ¿qué? ¿Cómo? Miró mi ropa nueva, mi cabello peinado, completamente confundido. Necesitamos hablar, Javier. Asuntos familiares. Me condujo a su oficina, visiblemente incómodo. Me senté frente a su escritorio, observando las fotos enmarcadas. Marta y él, en viajes de lujo, en fiestas elegantes. En una de ellas, reconocí el collar de mi madre, una de las pocas reliquias que le había dado a Marta cuando lo perdí todo. Javier, vine a hacer una propuesta de negocios. ¿Una propuesta? Carmen, con todo respeto, hace unas semanas vivías en la calle. ¿Qué tipo de propuesta podrías tener? Una que involucra 50 millones de euros, respondí con calma, observando el shock y la incredulidad en su rostro, y el futuro de tu carrera. Mientras le explicaba la herencia, vi la expresión de Javier cambiar de incredulidad a ávido interés. Cuando terminé, era un hombre diferente. Servil, casi adulador. Carmen, esto es increíble. Debes estar tan feliz. Sabes, Marta y yo siempre quisimos ayudar, pero nuestra situación financiera era complicada. Ahórrate los detalles, Javier. Ambos me dieron la espalda. Ahora tengo una propuesta. Voy a hacer una inversión significativa en tu banco, lo que sin duda impulsará tu carrera. A cambio, solo quiero una cosa, lo que sea, respondió, prácticamente babeando de ambición. Una cena en tu casa esta noche, con Marta por supuesto, y algunos amigos selectos que debes invitar. Le entregué una lista con nombres cuidadosamente elegidos. Personas importantes en su círculo social. Por supuesto, no hay problema. Marta estará encantada de recibirte. Salí de la oficina con la promesa de Javier de organizar todo. 50 millones de euros tienen el poder de eliminar preguntas incómodas. Esa tarde compré un vestido elegante de una de las tiendas más caras de Madrid. Elegí joyas discretas, pero de calidad indudable. Me preparé cuidadosamente, como un general antes de una batalla. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo antes de salir ya no era la mujer sin hogar desesperada, era alguien con poder, y usaría ese poder para enseñar una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Cuando el conductor se detuvo frente a la casa de Marta esa noche, respiré hondo y sonreí. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y la mía estaba perfectamente helada. Cuando toqué el timbre en la casa de Marta y Javier, mi corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por anticipación. La puerta se abrió, y allí estaba ella, mi hija, impecablemente vestida con un vestido negro, cabello y maquillaje perfectos.
Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. «Mamá, ¿qué?», dijo. «Javier me dijo que vendrías, pero no lo creí». Me examinó de pies a cabeza, claramente confundida por mi transformación. «Hola». Marta mantuve mi voz tranquila, controlada. «¿Puedo pasar?». Se hizo a un lado, dejándome entrar. El interior de la casa era exactamente como lo había imaginado. Muebles caros, obras de arte en las paredes, todo perfectamente ordenado. Javier apareció en el pasillo, ahora todo sonrisas y atenciones. «Carmen, bienvenida a nuestra casa», dijo. Se inclinó para besarme en la mejilla como si fuéramos viejos amigos. Marta todavía me miraba con desconfianza. Javier me contó una historia absurda sobre una herencia. «¿Es verdad?», preguntó. «Perfectamente cierto», dije. «Mi hermano Paco falleció y me dejó todo. Aproximadamente 50 millones de euros». Vi su rostro pasar por una serie de emociones: incredulidad, shock y finalmente algo que reconocí inmediatamente: arrepentimiento calculado. «Mamá, eso es maravilloso», de repente me estaba abrazando. «Estoy tan feliz por ti». Acepté el abrazo sin devolverlo, oliendo el perfume caro que llevaba. Este era el mismo perfume que usaba el día que me dijo que buscara un centro de acogida. El salón ya estaba lleno de invitados, colegas de trabajo de Javier, algunos vecinos adinerados, amigos del club. Todos me miraban con curiosidad, tratando de averiguar quién era esta mujer elegante que estaba causando tal revuelo. Javier pronto hizo un anuncio, presentándome como su querida suegra, que había regresado de una larga estancia en el extranjero. La mentira salió fácilmente de sus labios. Nadie necesitaba saber que ayer dormía en una caja de cartón. Durante la cena, sentada en la cabecera de la mesa, como invitada de honor, observé el baile social a mi alrededor. De repente era fascinante. Personas que habrían cruzado la calle para evitar a una mujer sin hogar, ahora se colgaban de cada una de mis palabras, riendo ante mis bromas más simples. Marta estaba radiante, actuando como una hija devota. «Mamá siempre ha sido tan independiente», le decía a los invitados. Después de que papá falleciera, decidió viajar, encontrarse a sí misma. Cada palabra falsa era una puñalada, pero sonreí y bebí mi vino, esperando el momento adecuado. Fue durante el postre que Javier, ya embriagado por el vino y la perspectiva de millones, hizo un brindis. «Por mi maravillosa suegra, Carmen, que nos honra con su presencia, y pronto con una asociación comercial que transformará nuestras vidas». Todos levantaron sus copas. Fue entonces cuando me puse de pie, copa en mano. «También me gustaría hacer un brindis», dije, mi voz clara y firme. «Por la verdad». Un silencio curioso cayó sobre la mesa. «La verdad es algo precioso», continué. «Por ejemplo, la verdad sobre dónde he estado los últimos 6 meses». Marta me lanzó una mirada de advertencia, pero continué. «Después de que mi esposo falleciera y descubriera que estábamos endeudados, perdí nuestra casa. Vine a mi hija pidiendo solo un techo temporal sobre mi cabeza hasta que pudiera recuperarme». Javier se puso pálido. Marta apretó su servilleta con fuerza, pero Marta y Javier me dijeron que era una carga, que no podían comprometer su estilo de vida. Me sugirieron que buscara un centro de acogida. Los invitados ahora miraban incómodos entre nosotros. Pasé los últimos 6 meses viviendo en las calles, durmiendo en bancos de parques, consiguiendo comida de contenedores. Justo ayer estaba rebuscando en la basura del bar de don Aurelio, cuando el abogado de mi hermano me encontró. El shock era palpable. Una mujer dejó caer su copa y se rompió en el suelo. «Mamá, por favor», murmuró Marta, su rostro rojo de vergüenza. «Este no es el lugar para este tipo de conversación». «¿No lo es?», dije. Pensé que la familia era exactamente para los momentos difíciles. Miré alrededor de la mesa. Mientras yo dormía en el frío, mi hija y mi yerno estaban celebrando ascensos y comprando coches nuevos. Mientras yo pedía limosna para comer,
Ellos estaban planeando vacaciones en Europa. Javier se puso de pie, tratando de tomar el control de la situación. Carmen está pasando por un momento emocional difícil. La herencia repentina. Cállate, Javier, dije con firmeza. Solo empezaste a tratarme como a una persona cuando te enteraste del dinero. Hasta ayer. Era invisible para ambos. Saqué algunas fotos que había impreso esa tarde. Fotos de mí con harapos durmiendo en un banco del parque, yo rebuscando en contenedores. Las coloqué sobre la mesa. Esta soy yo hace 3 días. Esta es la verdad que intentaron ocultar. El silencio ahora era absoluto. Marta comenzó a llorar. Más de vergüenza que de arrepentimiento, lo sabía. Vine aquí esta noche para despedirme, concluí. Mañana me voy a Marbella para recibir mi herencia y comenzar una nueva vida. Una vida sin personas que solo valoran lo que tengo, no quién soy. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, sintiendo todas las miradas sobre mí. Antes de salir, me volví una última vez. Javier, no habrá ninguna inversión en tu banco. Y Marta, ese collar que llevas puesto, el que era de tu abuela, es lo último que recibirás de mí. Cuando salí a la noche fresca, sentí un peso levantarse de mis hombros. El conductor abrió la puerta del coche, y antes de entrar, miré hacia atrás a la casa iluminada, imaginando el caos que había dejado atrás. La venganza no era tan dulce como había imaginado. Era mejor, porque no se trataba solo de humillarlos, se trataba de recuperar mi dignidad, mi verdad. Y eso, descubrí, valía más que 50 millones de euros. El vuelo a Málaga esa noche me llevó a otro mundo. Sentada en primera clase, siendo atendida por azafatas atentas, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace 2 días dormía sobre cartón. Ahora cruzaba el país hacia una nueva vida. Jaime Romero se sentó a mi lado, revisando documentos durante parte del vuelo. Finalmente guardó sus papeles y se volvió hacia mí. No ha dormido mucho, observó. Tengo mucho en qué pensar, respondí, mirando por la ventana al azul interminable debajo, y muchas preguntas sobre mi hermano. Su hermano era un hombre reservado, pero extremadamente astuto en los negocios, dijo Jaime. Comenzó con una pequeña inversión en un edificio deteriorado en Torremolinos. Lo renovó y lo convirtió en apartamentos de lujo. Luego empezó a comprar más propiedades, siempre con una visión a largo plazo. ¿Por qué nunca se puso en contacto?, pregunté. Jaime vaciló. Creo que eso quedará claro cuando lea la carta que dejó. Tenía sus razones. La vieja pelea que nos había separado parecía tan distante ahora, casi insignificante. Éramos jóvenes y tercos, ambos convencidos de que teníamos razón sobre la división de la modesta herencia de nuestros padres. Yo elegí los pocos objetos de valor sentimental, el collar de mi madre, la colección de libros de mi padre. Paco se quedó con el dinero, que no era mucho en ese momento. Yo lo acusé de ser codicioso, y él me acusó de ser ingenua. Aparentemente, tenía una visión de negocios que nunca imaginé. En Málaga nos recibió un conductor que nos llevó directamente a la casa de Paco, o más bien su mansión. Encaramada en una colina con vistas a la ciudad y al mar, la propiedad era impresionante. Arquitectura moderna mezclada con elementos tradicionales andaluces, jardines meticulosamente cuidados, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. ¿Tu hermano vivía aquí solo?, pregunté, impresionada por el tamaño del lugar. Con algunos empleados, respondió Jaime. La ama de llaves, la señora Amparo, se encargaba de todo. Todavía está aquí, por cierto, manteniendo la casa en orden hasta que decidas qué hacer. La señora Amparo nos recibió en la puerta, una mujer robusta de mediana edad con una sonrisa cálida. Su hermano hablaba mucho de usted, me dijo, mientras me mostraba las habitaciones de la casa. Tenía su foto en su despacho. En efecto, cuando entré en el despacho de Paco, vi mi propia foto en un marco sobre su escritorio. Una foto vieja de antes de nuestro desacuerdo. Junto a ella había una foto de nuestros padres. Era como si hubiera mantenido a la familia unida.
al menos en fotografías. Este es el sobre que su hermano dejó para usted, dijo Jaime, entregándome un sobre grande sellado. Pidió que se abriera aquí, en su casa. Cuando todos se fueron, me senté en la silla que una vez perteneció a mi hermano y rompí el sello. Dentro había varios documentos: el testamento oficial, certificados de propiedad, extractos bancarios y una carta escrita a mano. La desdoblé e inmediatamente reconocí la letra de Paco. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí y que Jaime ha logrado encontrarte. Espero que no haya sido difícil. Mi mayor temor era que hubieras desaparecido por completo. Primero, te pido disculpas por los años de silencio. Nuestra pelea fue estúpida, como la mayoría de las peleas entre hermanos. Demasiado orgullo por ambas partes, supongo. Cuando finalmente superé mi terquedad y decidí buscarte, ya te habías casado y comenzado una nueva vida. No quise interferir. Aún así, me mantuve informado. Contraté discretamente a personas para que me trajeran noticias tuyas. ¿Cómo te iba? Si eras feliz. Supe del nacimiento de tu hija, Marta. Quería conocerla, mi sobrina, pero no sabía cómo reaparecer después de tanto tiempo. Cuando me enteré de la muerte de Ricardo, y peor aún, de la situación en la que te dejó, ya estaba muy enfermo. El cáncer avanzaba rápidamente. Intenté actuar lo más rápido posible, cambiando mi testamento, instruyendo a Jaime para que te encontrara inmediatamente después de mi muerte. Carmen, sé que el dinero no compensa los años perdidos, pero espero que pueda darte la comodidad y la seguridad que mereces. Construí todo esto solo, sin familia, sin hijos. Siempre me preguntaba, ¿a quién le dejaré todo esto? La respuesta siempre fuiste tú, mi única hermana. Una última cosa. Hay una caja fuerte detrás del cuadro en la pared a tu izquierda. La combinación son nuestras fechas de nacimiento. La tuya primero, luego la mía. Dentro hay algo que te ha pertenecido durante mucho tiempo. Con amor siempre. Paco por. Me puse de pie, las piernas débiles, y caminé hacia el cuadro mencionado. Era una hermosa obra de arte. Lo retiré cuidadosamente, revelando una pequeña caja fuerte. Tecleé la combinación con dedos temblorosos, y la puerta se abrió. Dentro había una pequeña caja de madera tallada que reconocí inmediatamente. Era de mi padre, donde guardaba objetos especiales. Cuando la abrí, no pude contener las lágrimas. Allí estaba el collar de nuestra madre, idéntico al que le había dado a Marta, que ahora lucía en fiestas como un trofeo. Paco había comprado otro, exactamente igual, probablemente a un costo inmenso. Junto al collar, una breve nota, para reemplazar el que le diste a tu hija. Algunas tradiciones familiares deben continuar. Me senté de nuevo, sosteniendo el collar contra mi pecho, sintiendo el peso de la historia de mi familia, del amor que había persistido a pesar de la distancia y el silencio. De repente, la venganza de la noche anterior parecía pequeña, casi insignificante. En ese momento, comprendí que había recibido mucho más que una fortuna. Había recibido una segunda oportunidad, no solo para vivir cómodamente, sino para vivir con propósito. Paco me había observado durante años desde lejos, incapaz de ayudar directamente. Ahora yo tenía la oportunidad de hacer lo que él no pudo, usar esta riqueza para marcar una diferencia. Cuando Jaime regresó al despacho, me encontró con los ojos rojos, pero una sonrisa serena. Señor Romero, necesito su ayuda para hacer algunos cambios en mi nuevo estado financiero, dije, secándome las lágrimas. Quiero crear una fundación. ¿Una fundación, señora Ruiz? Sí, para ayudar a personas sin hogar, personas como yo, hace solo 3 días. Quiero llamarla Fundación Francisco Ruiz. Jaime sonrió y asintió. Será un honor ayudarla con eso. Esa noche cené en la terraza con vistas al Mediterráneo, rodeada de la riqueza que mi hermano había creado.
pero mis pensamientos estaban con las personas que había dejado atrás, no Marta o Javier, sino doña Lola, don Aurelio, todos aquellos que habían mostrado bondad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Mi vida había cambiado completamente en 72 horas, de mendiga a millonaria, pero la verdadera transformación no era externa, era interna. Ahora tenía no solo los medios, sino también la motivación para marcar una diferencia. La carta de Paco, el collar de nuestra madre, el legado de nuestra familia, todo apuntaba a un nuevo camino. Un camino no de venganza, sino de redención. No de acumulación, sino de generosidad. Mirando las luces de la costa, hice una promesa silenciosa a mi hermano. Su legado viviría, no solo en edificios y cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, empezando por la mía. Los primeros meses en Marbella fueron un torbellino de ajustes. Había tanto que aprender sobre el imperio que Paco había construido, propiedades dispersas por toda la Costa del Sol, contratos de arrendamiento, inversiones en varios sectores. Jaime Romero fue invaluable, guiándome pacientemente a través de reuniones con administradores, abogados y contables. Su hermano era extremadamente organizado, explicó Jaime durante una de esas reuniones. Cada propiedad tiene su propio equipo de gestión. Cada inversión se monitorea cuidadosamente. Poco a poco, comencé a comprender el legado de Paco. No era solo una fortuna, era un testimonio de trabajo duro, visión a largo plazo e integridad. Todos los que trabajaban para él hablaban de él con respeto. Muchos mencionaban cuánto se preocupaba por sus empleados, cómo pagaba salarios justos y se interesaba por sus familias. Su hermano no era solo un empresario, me dijo la señora Amparo un día, mientras me servía té en el jardín. Era un buen hombre. Cuando mi marido se enfermó, pagó todos los tratamientos. Nunca pidió nada a cambio. Estas historias moldearon mi visión de cómo gestionar mi nueva fortuna. Paco había creado riqueza, pero también había cuidado de las personas a su alrededor. Era un ejemplo que pretendía seguir. Mientras aprendía sobre los negocios, también estaba trabajando en crear la Fundación Francisco Ruiz. Quería que fuera más que solo distribuir dinero. Quería crear un sistema que realmente ayudara a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas. Necesitamos ofrecer no solo refugio, expliqué a Jaime y al equipo que estaba formando, sino también dignidad, propósito y las herramientas que necesitan para volver a ponerse de pie. Estudié modelos de programas exitosos en varias partes del mundo. Recordé mis propias necesidades cuando estaba en la calle. No era solo comida o un teco, era también respeto, oportunidades y alguien que genuinamente se preocupara. 3 meses después de llegar a Marbella, recibí un correo electrónico de Javier. El mensaje era largo, lleno de disculpas ensayadas e intentos transparentes de reconciliación. Entre líneas, su verdadero motivo era claro. Después de mi revelación en la cena, varios invitados influyentes se habían distanciado de él y Marta. Su reputación estaba manchada. Además, lo habían pasado por alto para un ascenso en el banco. Somos familia, escribió. Deberíamos superar nuestras diferencias. Marta te echa mucho de menos. Borré el correo sin responder. 2 semanas después, fue el turno de Marta. Su mensaje tenía un tono diferente. Había algo que parecía arrepentimiento genuino, aunque estaba mezclado con autodefensa. Mamá, sé que te decepcioné profundamente. En ese momento, realmente creí que estaba haciendo lo correcto para mi familia. Javier acababa de hacer una gran inversión en la casa, y nuestras finanzas estaban ajustadas. Pero eso no lo justifica. Deberíamos haberte ayudado. Lo siento muchísimo. Miré esas palabras durante mucho tiempo, sentimientos conflictivos batallando dentro de mí. Parte de mí quería perdonar. Después de todo, Marta era mi única hija. Otra parte de mí recordaba esas noches frías en las calles, las humillaciones diarias,
y cómo me había dado la espalda cuando más la necesitaba. No respondí de inmediato. En cambio, continué mi trabajo con la fundación. Comenzamos con un proyecto piloto en Málaga, un centro que ofrecía no solo comidas y refugio temporal, sino también asistencia médica, asesoramiento psicológico, formación profesional y ayuda para encontrar vivienda permanente. 6 meses después de mi llegada, inauguramos el primer centro de nuevos comienzos, Francisco Ruiz. Invité a autoridades locales, periodistas y, por supuesto, a varias personas sin hogar. La mezcla de invitados causó cierta incomodidad entre los más adinerados, pero ese era exactamente el punto: mostrar que todos merecían el mismo respeto, independientemente de su situación financiera. Durante mi discurso inaugural compartí mi propia historia. Hace menos de un año, yo estaba en la misma situación que muchos de nuestros amigos aquí hoy, dije, señalando a las personas sin hogar que habían sido invitadas con pleno respeto. Dormía en bancos de parques, conseguía comida de la basura y era invisible para la mayoría de la gente. Es una situación que puede sucederle a cualquiera, a menudo debido a circunstancias fuera de nuestro control. Necesitamos dejar de juzgar y empezar a ayudar. La respuesta fue mayor de lo que esperaba. La historia de la millonaria sin hogar, como me apodó la prensa, se extendió por todo el mundo. Los periodistas querían entrevistas, los productores de televisión ofrecían contratos para documentales. Rechacé la mayoría, aceptando solo aquellos que prometían centrarse en la causa, no en mí. Un día, después de una entrevista para una cadena internacional, recibí una llamada inesperada. ¿Carmen? La voz era familiar, aunque no la había escuchado en meses. Soy Javier. ¿Cómo conseguiste este número? Pregunté, mi voz fría. Marta está en el hospital, dijo, ignorando mi pregunta. Intentó quitarse la vida anoche. ¿Qué? ¿Cómo? Pastillas. La encontré inconsciente en el baño. Los médicos le hicieron un lavado de estómago. Está estable, pero dejó una carta para ti. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a Madrid. Durante las largas horas de viaje, mi mente giraba entre la preocupación, la culpa y la ira. Parte de mí se preguntaba si esto era otra manipulación, una forma extrema de llamar mi atención. Otra parte temía que fuera cierto, que mi propia hija hubiera llegado a ese punto. En el hospital, Javier me esperaba en la recepción. Parecía haber envejecido años en unos pocos meses. Su cabello estaba más gris, tenía profundas bolsas bajo los ojos, y sus hombros estaban encorvados por el peso de la situación. Está despierta, dijo, pero todavía débil. Antes de entrar en la habitación, me entregó un sobre. La carta que dejó. Lo guardé en mi bolsillo, decidiendo leerla más tarde. Necesitaba ver a Marta primero. Cuando entré en la habitación del hospital, apenas reconocí a mi hija. Siempre tan orgullosa de su apariencia, Marta ahora se veía disminuida, frágil, su rostro pálido contra las sábanas blancas. «Mamá», murmuró cuando me vio. «¿Viniste?» Me senté junto a la cama y tomé su mano, sintiendo los delicados huesos bajo su piel. «Por supuesto que vine. Después de esa cena, después de que te fuiste, todo se desmoronó», dijo, su voz débil. La gente dejó de invitarnos a eventos. Javier perdió clientes importantes. Perdí amigas que había tenido durante años. Hizo una pausa, las lágrimas rodando por su rostro. «Nos lo merecíamos, mamá. Lo sé. Lo que te hicimos fue imperdonable. Pero luego te vi en la televisión hablando de esa fundación, ayudando a personas que ni siquiera conoces, mientras nos dabas la espalda a nosotros. ¿Cómo podría volver a confiar en ti?», pregunté, mi voz suave pero firme. «Me abandonaste cuando más te necesitaba». «Lo sé», susurró. «Me convertí en el tipo de persona que siempre desprecié, superficial, egoísta, preocupada solo por las apariencias. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona en la que me había convertido. Miré a mi hija, mi única hija,
y vi no solo a la mujer fría que me había negado ayuda, sino también a la niña que una vez sostuve en mis brazos, la adolescente que reía con mis bromas, la joven que lloraba en mi hombro cuando tuvo su primera decepción amorosa. Cuando salgas de aquí, dije finalmente, necesitamos hablar, realmente hablar sobre todo. Ella asintió, un pequeño destello de esperanza cruzando su mirada exhausta. Esa noche, de vuelta en el hotel, finalmente leí la carta que había dejado. Era diferente de los correos electrónicos calculadores que había recibido antes. Era cruda, honesta, llena de arrepentimiento genuino y dolorosa autorreflexión. Marta escribió sobre cómo se había mirado en el espejo y no había reconocido a la persona en la que se había convertido, sobre cómo la humillación pública había sido solo el comienzo de un período de introspección forzada, sobre cómo en realidad siempre había sabido que estaba equivocada, pero su orgullo y materialismo habían sofocado cualquier compasión. No espero tu perdón, concluía. Solo quiero que sepas que finalmente entendí lo que intentaste enseñarme toda mi vida, que el carácter de una persona vale más que todas las posesiones del mundo. Doblé la carta cuidadosamente y miré por la ventana del hotel a la ciudad que una vez había sido mi hogar. Recordé las palabras en la carta de Paco. Algunas tradiciones familiares deben continuar. Pensé en cómo él, incluso herido, nunca me había abandonado completamente. Solo observó desde lejos, esperando el momento adecuado para ayudar. Quizás era mi turno de hacer lo mismo. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, llevaba una pequeña caja conmigo. ¿Qué es esto?, preguntó Marta, sentándose en la cama, viéndose un poco mejor. Algo que me fue devuelto, respondí, abriendo la caja para revelar el collar de nuestra madre, no el que le había dado a Marta, sino el que Paco había comprado como reemplazo. Es tuyo ahora. Ella miró la joya, confundida. Pero ya tengo uno, el que me diste. Este es diferente. Este viene con una condición. ¿Cuál es?, preguntó. Que lo lleves no como un símbolo de estatus, sino como un recordatorio del valor de la familia, de la compasión, de la segunda oportunidad que todos merecemos. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes, no de desesperación, sino de comprensión. En los días que siguieron, tuvimos largas conversaciones sobre el pasado, sobre las heridas que nos habíamos infligido mutuamente, y sobre la posibilidad de reconstruir algo que había estado tan profundamente roto. No fue fácil, no fue rápido. Hubo momentos en que el rencor volvió, cuando el dolor del abandono parecía demasiado fresco para superar. Pero poco a poco, día a día, comenzamos a encontrar un nuevo camino. Un mes después, cuando Marta se había recuperado completamente físicamente, le hice una propuesta que nos sorprendió a ambas. Ven a trabajar conmigo en la fundación, dije durante un almuerzo. No en Marbella, sino aquí. Quiero abrir una sucursal en Madrid. ¿Yo? ¿Trabajando con personas sin hogar? Parecía genuinamente sorprendida. ¿Quién mejor para entender la importancia de una segunda oportunidad que alguien que acaba de recibir una? Lo consideró por un momento. Luego asintió lentamente. Supongo que te lo debo. No me lo debes a mí realmente. Se trata de propósito, Marta. Se trata de usar nuestras experiencias, buenas y malas, para marcar una diferencia. Mientras caminábamos por el retiro después del almuerzo, pensé en cómo la vida da giros inesperados. En menos de un año, había pasado de ser una persona sin hogar a una millonaria, de una madre abandonada a una mentora para mi propia hija. Paco me había dado más que dinero. Me había dado la oportunidad de transformar no solo mi vida, sino las vidas de muchos otros. Mamá, dijo Marta suavemente, interrumpiendo mis pensamientos, lo siento por todo. Miré a mi hija, no la mujer fría que me había dado la espalda, ni la niña que una vez sostuve en mis brazos, sino la persona compleja que era ahora, llena de defectos y potencial como todos nosotros. Lo sé, respondí, apretando su mano. Yo también.
Y continuamos caminando, ya no prisioneras del pasado, sino mirando hacia el futuro, un futuro que, gracias a un hermano que nunca olvidó, ahora teníamos el privilegio de construir juntas. El primer centro de nuevos comienzos, Francisco Ruiz en Madrid, se inauguró exactamente un año después de mi transformación de persona sin hogar a millonaria. Elegí la ubicación. Estratégicamente, un edificio abandonado a pocas manzanas de donde solía dormir, cerca del bar de don Aurelio. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero significativa. Entre los invitados estaban políticos locales, empresarios, periodistas y, lo más importante, las personas sin hogar que serían los primeros beneficiarios. Este centro no es solo un lugar para comidas o refugio temporal, expliqué durante mi discurso. Es un espacio de dignidad, de posibilidades, de auténticos nuevos comienzos. Ofrecemos asistencia médica, asesoramiento psicológico, formación profesional, ayuda con documentación y, lo más importante, una comunidad de apoyo. Miré al público y vi rostros que había conocido durante mis días en las calles. Doña Lola, ahora una de las primeras residentes de nuestro refugio transitorio. Don Aurelio, que se había convertido en socio del proyecto, donando comida de su restaurante. Y tantos otros que había conocido solo por su mirada, por un saludo discreto, por la solidaridad silenciosa que existe entre quienes comparten la misma lucha. Marta estaba a mi lado, supervisando cada detalle del evento. En los últimos meses, se había dedicado al proyecto con una intensidad que me sorprendió. Comenzó en el puesto más básico, sirviendo comidas, organizando donaciones, escuchando historias, y gradualmente asumió más responsabilidades. Nunca imaginé que tendría una conexión tan profunda con este trabajo, me confesó una noche después de un largo día. Siempre pensé que estas personas eran diferentes de alguna manera. Ahora entiendo que la línea que separa nuestras vidas de las suyas es mucho más delgada de lo que imaginamos. Esa era la lección más valiosa que mi tiempo en las calles me había enseñado, y ahora se estaba transmitiendo. Después de la inauguración oficial, cuando la mayoría de los invitados ilustres se habían ido, nos quedamos solo con nuestros verdaderos invitados de honor, las personas que usarían el centro. Servimos una comida especial, no como caridad, sino como una celebración compartida. Fue durante esa comida que un hombre se acercó tímidamente a mi mesa. Lo reconocí inmediatamente. Jorge, un hombre que dormía en el mismo parque que yo, que una vez compartió su último trozo de pan conmigo. Señora Ruiz, dijo, su voz temblorosa, ¿se acuerda de mí? Por supuesto que me acuerdo, Jorge, dije. Me puse de pie y lo abracé sin dudarlo. ¿Cómo podría olvidarlo? Cuando desapareció de las calles, pensé que había muerto, dijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Muchos de nosotros morimos sin que nadie se dé cuenta. Luego vi su foto en el periódico, una historia tan increíble que solo podía ser cierta. Lo invité a sentarse con nosotras. Era un exprofesor universitario que había perdido todo después de una depresión severa seguida de la muerte de su esposa. Llevaba 8 años en las calles, había perdido toda esperanza de una vida diferente. Tengo una propuesta para usted, dije después de escuchar su historia. Necesitamos a alguien para coordinar nuestro programa educativo aquí en el centro. Alguien que entienda tanto la educación como la realidad de las calles. Me miró con incredulidad. ¿Yo? Pero no he enseñado en años. Ni siquiera tengo mis documentos. Podemos arreglar eso, respondió Marta, que había escuchado nuestra conversación. Documentación, ropa adecuada, vivienda temporal mientras se recupera. Lo importante es su experiencia y su conocimiento. La expresión en el rostro de Jorge, esa mezcla de incredulidad, esperanza y dignidad renovada, era exactamente lo que habíamos imaginado para el centro. No se trataba solo de dar cosas a las personas, sino de devolverles un sentido de autoestima, la confianza de que todavía tenían algo que contribuir.
En las semanas y meses que siguieron, historias como la de Jorge se multiplicaron. El centro se convirtió no solo en un refugio, sino en un punto de inflexión en las vidas de muchas personas. No funcionó para todos. Algunos no estaban listos para el cambio. Otros enfrentaban desafíos que eran demasiado complejos. Pero para muchos, fue la oportunidad que nunca habían recibido. Un año después de la inauguración del Centro de Madrid, la Fundación Francisco Ruiz ya había ayudado a más de 200 personas a encontrar vivienda permanente y empleo. El modelo se estaba replicando en otras ciudades, adaptado a las necesidades locales, pero siempre manteniendo el principio fundamental: tratar a las personas sin hogar con dignidad y respeto, ofreciendo no solo ayuda inmediata, sino también herramientas para una transformación duradera. En cuanto a Marta, nuestra relación continuó reconstruyéndose ladrillo a ladrillo. No fue perfecta. Hubo momentos de tensión, recuerdos dolorosos, dudas sobre la sinceridad del cambio, pero estaba evolucionando. Javier, por otro lado, finalmente salió del panorama. Su matrimonio no resistió las presiones y transformaciones de los últimos meses. Nunca entendió realmente por qué esto se volvió tan importante para mí, explicó Marta, cuando me contó sobre la separación. Para él era solo una forma de recuperar el estatus perdido, de limpiar nuestra imagen. Para mí se convirtió en mucho más. Una tarde tranquila, mientras revisábamos informes de progreso en la oficina del centro, Marta me hizo una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. «Mamá, ¿realmente me has perdonado?», preguntó. «¿O solo me estás tolerando por el trabajo?». Dejé de hacer lo que estaba haciendo y miré a mi hija. Ya no era la chica mimada que una vez me había dado la espalda, sino una mujer que genuinamente intentaba redimirse, aprender, crecer. «El perdón no es algo que sucede de una vez», respondí después de un momento. «Es un proceso. Hay días en que recuerdo el frío en las calles, el hambre, la soledad, y sí, siento enojo de que no me ayudaras, pero también veo en quién te estás convirtiendo ahora, el bien que estás haciendo, y eso importa». «¿Crees que alguna vez podrás olvidar completamente?», preguntó. «No se trata de olvidar, Marta. Se trata de no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Se trata de usar incluso las experiencias más dolorosas como herramientas para construir algo mejor». Sonrió ligeramente, comprendiendo. «¿Cómo hizo el tío Paco contigo?», preguntó. «Exactamente», dije. Esa noche, sola en mi apartamento nuevo, cómodo pero deliberadamente modesto dada mi fortuna, miré la foto de mi hermano que guardaba en mi escritorio, la misma foto que él tenía de mí en su casa de Marbella. «Tenías razón, Paco», dije en voz alta, como si pudiera escucharme. «La verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o propiedades. Está en usar lo que tenemos para marcar una diferencia». Tomé el collar de nuestra madre, el original que había guardado, y lo sostuve a la luz. Brillaba suavemente, llevando consigo tantas historias, tantas generaciones de amor, pérdida y redención. En menos de 2 años, mi vida había dado un círculo completo, de las calles a una mansión, de la soledad a un propósito, del abandono a un legado. El viaje no había terminado, por supuesto. Había mucho más trabajo por hacer, más vidas que tocar, más lecciones que aprender. Pero cuando pienso en aquella mañana helada detrás del bar de don Aurelio, cuando un elegante abogado apareció como un ángel improbable para anunciar mi herencia, no puedo evitar maravillarme ante los caminos impredecibles de la vida. No fue solo el dinero lo que cambió todo, fue lo que elegí hacer con él. Fue la decisión de transformar una historia de abandono y venganza en una narrativa de compasión y renovación. Y eso, me di cuenta, era la verdadera herencia de mi hermano, no los millones en propiedades e inversiones, sino la oportunidad de marcar una diferencia, de continuar una cadena de bondad que había comenzado hace mucho tiempo y que esperaba continuaría mucho después de mi tiempo. Mientras volvía a colocar el collar en su caja, sentí una paz que nunca había experimentado.
Había ido desde el fondo del pozo hasta la cima del mundo, pero lo más importante, había descubierto que el verdadero valor no estaba en ninguno de esos extremos, sino en el viaje entre ellos, en las lecciones aprendidas, en las manos extendidas, en la dignidad restaurada. Y eso, ninguna fortuna en el mundo podría jamás comprar.